Entonces vamos a empezar a grabar. Ya, pero otro tipo, no, otra aplicación un poquito más sencillo el ejercicio. Entonces, generalmente el ingeniero nos da circuitos así, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular los parámetros, como habíamos dicho, ¿no? Ahora, este es un ejercicio relativamente fácil, ¿no? Tiene puras resistencias. Ya vamos a ir viendo lo que es acoplamientos, ¿no? En la siguiente clase, lo que es circuitos con capacitores, inductancias y demás cosas, ¿no? De momento, más que todo, para que se entienda, ¿no? Esta parte. Entonces, ¿qué nos dice, no? En el circuito de la figura, calcule los parámetros de impedancia del cuadripolo resultante. ¿Qué sería del cuadripolo equivalente, no? Y luego nos dice las impedancias en cortocircuito y en circuito abierto a la entrada, que sería aquí, y a la salida, que sería en esta parte, ¿no? Entonces, este es el circuito que nos están planteando, ¿no? Y bueno, el cuadripolo, no este valor de Q que vemos aquí, es este cuadripolo de aquí, ¿no? Que es un circuito pi. Listo, entonces vamos a pasar a resolver, ¿no? Nuestro ejercicio. Lo que yo voy a hacer, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor, es reemplazar en este gráfico, ¿no? Este cuadripolo. Cosa que se va a ver de la siguiente forma, ¿no? Y nos dice, ¿no? Conectando el circuito tenemos, ¿no? ¿Qué podemos ver en esta parte, ¿no? Para poder reducir nuestro cuadripolo. No es que este cable con esta resistencia, chao, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la resistencia vuela, ¿no? Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener un simple cable, ¿no? Algo más bonito. Entonces, usualmente se saben complicar mucho, pero el circuito nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? ¿De dónde yo he obtenido este valor de 15 cuartos? Como habíamos dicho, esta resistencia se va, ¿no? Se pierde por culpa de este cablecito de aquí, porque está en cortocircuito. Y nos va a quedar algo de la siguiente forma, ¿no? Es algo así. Esta resistencia de 5 ohmios va a estar en paralelo con esta resistencia de 15, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el correspondiente cálculo de resistencias en paralelo, que sería de la siguiente forma, ¿no? 5 por 15 dividido entre 5 más 15 nos va a dar 15 cuartos, ¿no? Entonces, este sería nuestro cuadripolo o nuestro circuito equivalente, se podría decir, ¿no? Entonces, en base a este circuito, nosotros vamos a trabajar, eh, o bueno, vamos a pasar a calcular los parámetros que nos piden, ¿no? Que en este caso serían parámetros de impedancia, nos dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya les había dicho, ¿no? Estas, estas ecuaciones ustedes ya las tienen en la anterior presentación que yo les voy a enviar, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es empezar a aplicar la superposición, ¿no? Para poder calcular los distintos parámetros. En este caso, ¿cómo se hace la superposición? Entonces yo digo, cuando la cociente I2 es igual a 0, yo voy a tener los siguientes parámetros. Que Z11 va a ser igual a B1 sobre I1, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando I2 vale 0, estas dos se pierden, ¿no? Y lo único que estoy haciendo es despejar, ¿no? Para Z21, ¿qué voy a tener? Que B2, digo que Z21 va a ser igual a B2 sobre I1, ¿no? Y de la misma forma, aplico superposición en el otro lado, ¿no? En la entrada, en este caso. Y voy a tener que, en este caso, I1 va a ser igual a 0, ¿no? Bueno, esto se anula. Y lo único que tengo que hacer es despejar igual, ¿no? Voy a tener que Z12 va a ser igual a B1 sobre I2 y que Z22 va a ser igual a B2 sobre I2, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que calcular estos parámetros, ¿no? Este Z11, este Z12, este Z22 y este Z21. Y lo que ya tengo que hacer en mi circuito es hallar estas relaciones, que es B1 sobre I1, B1 sobre I2, B2 sobre I2 y B2 sobre I1, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hallo esas relaciones, no? Lo que ustedes siempre tienen que anotar en sus cuadripolos son los siguientes datos, ¿no?
que van a tener una tensión de entrada B1, una tensión de salida B2, una cociente de entrada I1 y una cociente de salida I2, ¿no? En este caso, como nosotros estamos trabajando para I2 igual a 0, entonces por eso en este caso lo puse, ¿no? I2 igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando I2 es igual a 0, esta resistencia de 15/4, ¿no? 15 cuartos, se va a perder, ¿no? Se va a volver un cablecito estito. Entonces nosotros vamos a trabajar con el siguiente circuito, ¿no? Que simplemente sería eh, todo esto de aquí, ¿no? Todo lo que estoy marcando. Ya. Vamos a trabajar solamente con ese circuito, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Tengo que hallar dos relaciones, Z11 y Z21. Z11 es fácil de calcular, ¿no? Porque me está pidiendo que calcule la tensión B1, que sería esta de aquí, sobre I1, ¿no? Que prácticamente sería la ley de Ohm. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En este caso, lo que yo estoy haciendo es calcular una resistencia equivalente. ¿De dónde? 15 más 5 son 20 ohmios, ¿no? Entonces, estos 20 ohmios van a estar en paralelo con estos 15 ohmios de aquí, ¿a ver? Y lo único que estoy haciendo es aplicar la fórmula, ¿no? De resistencias en paralelo. 20 por 15 sobre 20 más 15. Esta resistencia equivalente debe ser igual a 60 séptimos, ¿no? Entonces, B1 va a ser igual a 60 séptimos por I1, ¿no? Entonces, con eso ya tendría calculado mi parámetro Z11. ¿Por qué? Porque lo único que yo voy a hacer es despejar este I1 de forma que ese I1 se venga aquí, ¿no? Así. Y que mi parámetro Z11 se va a volver, o va a ser igual, mejor dicho, a 60 séptimos, ¿no? Directo. Entonces, eso es, ¿no, chicos? Tienen que jugar nomás con las ecuaciones. En este caso es más conocimientos de circuitos 1. Aplicación ley de voltajes de Kirchhoff, ley de cocientes de Kirchhoff, luego divisor de cocientes, teorema divisor de voltajes, ¿no? Esas cositas. Y una de esas aplicaciones lo vamos a ver ahorita. Esta tensión B2 es la tensión de esta resistencia de 15 ohmios, ¿no? Prácticamente es la tensión así, ¿no? Yo lo voy a hacer así, ¿no? Es la tensión entre esos dos terminales, que prácticamente sería la tensión de la resistencia de 15 ohmios. Ahora, ¿yo qué relación tengo que hallar? Tengo que hallar B2 sobre I1, ¿no? Listo. Entonces, ¿yo cómo calculo esa parte? ¿No? Yo no puedo seducir mi circuito, ¿no? Tengo que trabajar con el circuito tal y como lo estoy viendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Esta tensión B2 va a ser igual a una cociente I que pasa por aquí, ¿no? Una cociente I, ¿no? Por 15, que prácticamente sería el valor de mi resistencia. Ahora, ¿cuánto vale I? ¿No? Lo que estoy haciendo aquí es aplicar el teorema divisor de cocientes. I va a ser igual a 15 sobre 35 por I1. Ahora muchos dirán, ¿de dónde sale 15 sobre 35? ¿No? Teorema divisor de cocientes, ¿no? Y va a ser igual, ¿no? O sea, la resistencia, ¿no? Que en este caso sería 15, esta de aquí, 15, ¿no? 15 sobre la suma de, ¿cómo sería? Sobre la suma de las resistencias, ¿no? Que en este caso sería 15 más 5 más 15 ohmios, ¿no? Entonces en este caso aquí le voy a poner 15 más 5 más otra vuelta 15, ¿no? Todo esto multiplicado por I1, ¿no? Entonces de este teorema es que estoy sacando el 15 sobre 35, ¿no? Porque si sumamos aquí va a ser 10, 20, 30, 35, ¿no?
Entonces de ahí sale, chicos, ¿no? 15 sobre 35 y 1. Listo. Ahora como tengo el valor de i, entonces lo único que hago es reemplazar este i en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación de aquí. Entonces yo voy a tener que b2 va a ser igual a 15 sobre 35 por 15 por i1, ¿no? De forma que voy a tener la siguiente ecuación, ¿no? b2 va a ser igual a 45 séptimos por i1. Y con eso ya habría calculado mi parámetro z21. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es despejar este i1 y voy a obtener esta relación, ¿no? Que hemos dicho al principio. Tengo que calcular b2 sobre i1, ¿no? Entonces con eso ya habría calculado ese parámetro. Ahora chicos, ¿hay dudas en esta parte o no? Porque la aplicación para el otro lado, ¿no? Cuando trabajemos en el otro lado va a ser la misma. Si hay dudas, me interrumpen, ¿no, chicos? Entonces, esto, ¿no? Habríamos calculado estos dos parámetros. Entonces dice, por lo tanto, se tiene que Z11 va a ser igual a 60 séptimos y Z21 va a ser igual a 45 séptimos, ¿no? Listo. Ahora tenemos que trabajar, como se había dicho, en el otro lado, no en la entrada. Ahora, ¿qué nos dice? I1 va a ser igual a 0. ¿Ok? Listo, ¿no? Entonces yo voy a tener el siguiente circuito, que es todo lo que está en negrito, ¿no? Que es lo que me importa. Con este circuito voy a trabajar. Ahora, ¿cómo calculo B2 sobre I2? Fácil, ¿no? Lo único que tengo que hacer es calcular la resistencia equivalente, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es reducir este circuito. Un cachito, chicos, por favor. Ya, ahora sí. Entonces lo único que tengo que hacer es reducir este circuito, como les decía, ¿no? Aquí voy a tener 20 ohmios, 20 ohmios en paralelo con 15 y posteriormente en serie con 15 cuartos, ¿no? Entonces, es lo que he hecho aquí, ¿no? Para Z22, la resistencia equivalente va a ser igual a el paralelo de la resistencia de 20 ohmios con 15 más la resistencia de 15 cuartos, ¿no? De forma que el valor de esa resistencia equivalente va a ser 345 sobre 28 octavos, ¿no? Listo. Con eso ya habría calculado mi parámetro Z22. Pero, ¿qué pasa con mi parámetro Z12? Voy a hacer lo mismo, ¿no? Yo voy a tener esta tensión B1 en estos terminales, ¿no? Así, en esos terminales. Ya está. Ay, medio feo, pero ya está. Aquí voy a tener una cociente I, ¿no? Listo. Hagamos de cuenta que aquí también voy a tener otra cociente, digamos, una I sub A, ¿no? Que no nos importa a nosotros, ¿no ven? A nosotros nos interesa I. Y si se dan cuenta, el cálculo de esta cociente va a ser el mismo, ¿no? Que en el anterior. I va a ser igual a, ¿no? La resistencia posterior, que sería 15, sobre la suma de esa resistencia, que es 15, más la impedancia donde está pasando esta cociente I, ¿no? Que sería 15 más 5, que serían 20. Y si dan cuenta, va a ser 15 sobre 35 también, ¿no? Si no olvidan que esto va a ser por I2, ¿no? Ya no va a ser por I1, en este caso va a ser por I2, porque I2 es la cociente total, ¿no? Listo. Entonces, ya aplicando el teorema de divisor de cocientes, ¿no? Se ha trabajado de la misma forma. 15 sobre 35 por I2, reemplazamos I y vamos a obtener el valor de B1 sobre I2, ¿no? Del parámetro Z12. Y listo. Ya una vez calculado nuestros parámetros, el único que digo, ¿no? Z12 va a ser 45 sobre 7 ohmios y Z22 va a ser igual a 345 sobre 28 octavos, ¿no? Listo. Ya tengo mis parámetros. Entonces, como me han pedido parámetros de impedancia, he calculado parámetros de impedancia y digo que el Z equivalente va a ser igual a la siguiente matriz, ¿no? 60 sobre 7, lo único que estoy haciendo es reemplazar, ¿no? Y con eso ya tengo la respuesta al inciso A. No sé si hasta aquí hay dudas, tal vez.
para pasar directamente al inciso B. El inciso B es un poquito largo, pero lo vamos a acabar rápido, ¿no? Bueno, si no hay dudas, entonces pasamos, ¿no? Ya. Para el inciso B, ¿qué nos dice? Tenemos que trabajar en circuito abierto y en circuito, digo, y en cortocircuito, tanto a la entrada y a la salida. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular eh, la impedancia. Nos dice, ¿no? Que en este caso prácticamente sería la resistencia equivalente. Lo único que tenemos que hacer es reducir nuestro circuito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el circuito inicial, ¿no? Que es este. Nos dice, ¿no? En circuito abierto a la entrada. ¿Cuál es la entrada? La entrada es esta de aquí, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el siguiente circuito. ¿Por qué? Nos vamos a olvidar que tenemos aquí una tensión B1, ¿no? Porque estamos en circuito abierto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es reducir, como les había dicho, ¿no? Este circuito. Al principio ya les había explicado que esta resistencia de 15 ohmios se pierde, ¿no? Porque está en cortocircuito con este cablecito, ¿no? Entonces, de esa forma es que no se grafica en esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es reducir, ¿no? Todo este circuito para poder calcular la resistencia equivalente. Entonces, estos 15 ohmios están en paralelo con 5, este 15 con este 5 están en serie, posteriormente van a estar en paralelo con estos de 15 ohmios y bueno, vamos a tener dos resistencias en serie al final, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Primero hemos calculado la resistencia equivalente de esta partecita de aquí, ¿no? Que sería 15 cuartos. Y hemos sumado estas dos resistencias, ¿no? Y nos da 20 ohmios. Listo. Estos 20 ohmios con estos 15 en paralelo, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces hallamos la resistencia equivalente y es de 60 séptimos. 60 séptimos más 15 cuartos nos va a dar 345 sobre 28 ohmios, ¿no? Y esta va a ser la resistencia equivalente, se podría decir, ¿no? Cuando mi circuito está abierto en la entrada, ¿no? A la entrada. Listo. Ahora tengo que trabajar de la misma forma, pero a la salida. Ahora ustedes se preguntarán por qué solamente está trabajando con esta parte del circuito y por qué no se está trabajando con el circuito completo, que es este, ¿no? Eh, Algo que habíamos dicho es que esta cociente, no en este caso, I1 es igual a cero, ¿no? Pero cuando trabajamos a la salida va a ser I2 igual a cero, ¿no? Chale, mi cero bien feo, pero bueno. Ya, cuando nosotros reducimos esta parte de aquí, aquí tenemos una resistencia, ¿no ven? Aquí una resistencia, así. Uy, ya, así. Esta resistencia se pierde, pues, ¿no ven? Porque la cociente es igual a cero en la salida, ¿no ven? Entonces es de esa forma que en esta parte nos está graficando esa resistencia, que sería de 15 cuartos, creo que sale, ¿no ven? No me acuerdo. Creo que sí es 15 cuartos. Sí, ¿no? 15 cuartos. Entonces, de esa forma que nos está graficando, ¿no? Esta resistencia de aquí. Y es por eso que solamente está trabajando con este circuito. Listo, entonces ya nosotros procedemos a reducir, ¿no? Nuestro circuito, entonces sumo estas dos resistencias, hago el paralelo de estas dos y obtengo lo que es la resistencia de mi circuito abierto a la salida, ¿no? La impedancia o la resistencia equivalente, como quieran decirlo, ¿no? Listo. Ahora hago lo mismo, pero esta vez con cortocircuito, ¿no? Entonces, un poco tedioso, digamos, ¿no? Hacer todo esto. Pero bueno, entonces en cortocircuito a la entrada, dice. Tengo cortocircuito a la entrada. Estos 15 ohmios con este cable, chao, ¿verdad? Estos otros 15 ohmios con este cable, chao también. ¿Qué voy a tener? Voy a tener el siguiente circuito, ¿no? Dos resistencias en paralelo en ambas partes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reducir, ¿no? Entonces voy a reducir, voy a hacer el paralelo de estas resistencias, ahora hago el serie de estas dos resistencias que tengo y hay el equivalente, que me sale 15 medios. Eso para, esta es la resistencia equivalente
cuando está en cortocircuito en la entrada, ¿no? Ahora hago lo mismo, pero cuando está en cortocircuito en la salida, ¿no? Listo. Tengo el siguiente circuito. ¿Qué va a pasar? Estos 15 ohmios con este cable se pierden, ¿no? Voy a tener una resistencia de 5 ohmios en paralelo con 15 ohmios. Y bueno, esto es simplemente un cablecito, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta resistencia se va a venir en paralelo con estos 15 ohmios, ¿no? En este caso yo lo he hecho así. No, todavía no he hecho el paralelo de esta resistencia de 5 ohmios con esta resistencia de 15, ¿no? Que habíamos dicho que es 15 cuartos. De forma que el circuito queda de la siguiente forma, ¿no? Entonces, sabemos que esto es 15 cuartos, como se había dicho. Va a estar en paralelo con esta resistencia de 15 ohmios. Entonces, lo único que hago es deducir, porque es lo que me están pidiendo, ¿no? El equivalente. Hallo el paralelo de estas dos resistencias, 3 ohmios. Hallo, ¿no? El serie de esta resistencia, 8 ohmios, y posteriormente el paralelo. De forma que mi circuito equivalente va a ser de 120 sobre 3 ohmios. Entonces, con eso habríamos culminado, ¿no? La resolución de este ejercicio 2. Y bueno, eso sería todo por hoy día, chicos. Eh, no sé si hay dudas, si hay preguntas, eh, si el horario... Absin, en Dime. el inciso B, cuando anulamos la corriente por I2, lo ponemos cero, la resistencia de 15 cuartos, ¿por qué no se toma en cuenta? ¿Cuánto podría repetir? ¿Por qué no se toma en cuenta, dices, no? Sí. Ya, a ver, nos vamos a ir a esta parte. En esta parte dices, ¿no? Sí o sí. Ya. A ver, vamos a pasar con este. Entonces, ya a ver, les decía, hagamos de cuenta que es este, ¿ya? Este es el circuito. Con este circuito debería trabajar, supuestamente, ¿no? ¿Por qué no se trabaja cuando I2 es igual a 0? ¿No? Nos vamos a olvidar de esta cociente I1. No existe. Esta tensión B1 tampoco, ¿no? No hay. ¿Qué va a pasar? Hemos dicho que esto con esto se anula y aquí vamos a obtener una resistencia equivalente, ¿no? Aquí una resistencia. Listo. Esto es 15 cuartos, ¿no? Listo. ¿Por qué no se trabaja? Esta cociente I2 circula por toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces, si esta cociente I2 es igual a 0, entonces prácticamente esta resistencia es como si no existiera, ¿no? Es un circuito abierto, se podría decir, ¿no? Entonces, a razón de eso es que no se trabaja con esta resistencia, porque prácticamente no influye en el circuito. Ahora, no sé si se ha aclarado las dudas. Sí, sí, y, claro. ¿no? Y es de la misma forma que hemos trabajado en esta parte de aquí, ¿no? Cuando hemos calculado los parámetros. Cuando I2 es igual a 0, 15 cuartos se pierde, ¿no? Entonces no entra en el cálculo de nuestro circuito. Y trabajamos directamente con todo lo que está en negrito, ¿no? Eso. Ahora, no sé si hay alguna otra duda más, chicos.